En ese transcurso del paso de la preparatoria también me di cuenta de las deficiencias que tiene el sector de personas con discapacidad y fue cuando decidí cambiar de aspiraciones para estudiar otra cosa realmente distinta. Ahora vamos a esa parte. Tú acabas de decir que te diste cuenta de estas situaciones que había con personas con discapacidad. ¿Eso incidió entonces en la elección de tu carrera profesional? Así es, Sí, completamente. Sí. completamente, para allá te fuiste. ¿Cómo encontraste la carrera? ¿Cómo fue este acercamiento? Fue por suerte, destino, quiero llamarle así, porque, por ejemplo, volvemos a lo mismo de la discapacidad. Las universidades públicas no tienen, en su mayoría aún no cuentan con barreras físicas para el libre desplazamiento de los estudiantes con discapacidad, ¿no? La mayoría de las universidades del país no cuentan con ese tipo. Tampoco cuentan con maestros que sean especializados en impartir clases a personas con discapacidad. Y también otro aspecto importante es que, por ejemplo, una jornada universitaria normal es aproximadamente 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, una persona con discapacidad a lo mucho unas 6 horas, 5 horas y sí, es a duras penas poder estudiar en ese lapso de tiempo, ¿no? Claro. Entonces yo me veía con las manos atadas de a dónde poder estudiar. Y se emitió una convocatoria ya existía. En el año 2009 el presidente Felipe Calderón creó la Universidad Abierta y a Distancia de México, Uh-huh. la cual echó a funcionar. Entonces yo terminé la preparatoria en el año 2016. Estuve esperando convocatoria para entrar. A partir de ese año realicé los 3 intentos, pero desafortunadamente no he quedado. Hasta la convocatoria del 2018. En el 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, Uh-huh. se emitió otra convocatoria y pude ahora sí accesar a ella. Okay. ¿En qué radicó que no hubieses podido las veces anteriores y en 2018 ya pudiste? Y yo creo que fue en suerte. Sí. No tuve la fortuna de quedar seleccionado. Ok, era el proceso como cualquier otra universidad, de que vas a presentar su examen de admisión y espera resultados. Así es, en línea. Ok, entonces, Irwin, empezaste, bueno, quedaste ya aceptado en la universidad a distancia. ¿Y después qué siguió? ¿Cómo fue? A comenzar a estudiar las materias, pues. Y cada una de las materias y a realizar las actividades y aprender igual a convivir con otros compañeros y nuevos docentes. Un nuevo proceso. Pero como yo estaba familiarizado con el sistema abierto, que Claro. considero que es el mejor, más que el mejor que el escolarizado, me atrevería a decir. Ya estaba familiarizado, entonces fue como que pan comido. Ok, yo creo que tiene que ver mucho el sistema, que tú te adaptaste a ese sistema, ¿no? Así es. Por tus características que yo acabé de mencionar hace un momento, tu disciplina, tu organización, tus metas ya bastante bien definidas o dirigidas hacia un objetivo. Y creo que para un sistema abierto lo que se requiere es eso, ¿no? Eso no quiere decir que las personas que sean desorganizadas no pueden estudiar un sistema abierto, pues de eso se trata, de aprender a hacerlo, pero va a haber personas que se les va a facilitar más que a otras. Y también creo que por lo que tú acabas de decir, a mí fíjate que me hizo mucho eco lo que tú acabas de mencionar, de estar 12 horas, 8 horas, más de 6 horas sentado o en un aula de una universidad regular para una persona con discapacidad que tiene un problema motor y que puede tener inclusive hasta dolor o cansancio o fatiga de estar ahí. ¿Sí me explico? Deja tú el desplazarte, el tomar un taxi, que, o sea, diferentes cosas, ¿no? Porque yo he visto muchísimas situaciones. Pero sí, o sea, sí tocaste un punto muy, muy importante. Entonces creo que esta parte de estudiar a distancia
pues sí, a las personas que tenemos esas limitaciones, nos abre, perdón, un panorama enorme, porque entonces tú lo haces a tus tiempos, en la comodidad de tu casa, y tienes otro tipo de herramientas de accesibilidad, ¿no? Así es. ¿Verdad? Ok, entonces me decías que empezaste a conocer nuevos compañeros, nuevos maestros, que para ti es el sistema idóneo, ¿no? Mejor que el escolarizado. Ok. Sí, entonces, esta parte de... ¿Nos podrías repetir la licenciatura que cursas? Actualmente estoy cursando la licenciatura en Políticas Públicas y Proyectos Sociales. Ok, ¿y esta licenciatura cuántos semestres tiene? Son 8 semestres. 8 semestres. Ajá, y te gradúas realizando un proyecto terminal en alguna empresa o alguna organización. Ok, ¿y ahí mismo en la universidad te dirigen hacia esa organización? ¿Cómo No, es? tú tienes que buscarla por tu cuenta. Eso es como en todas las universidades públicas, ¿no? Entonces, así es. Dime. Actualmente estoy cursando el nivel técnico superior universitario, que es la mitad de la carrera, y estoy para realizar mis prácticas profesionales, que es la mitad de la carrera. Ok, entonces, ¿te dan un solo grado o te dan 2 grados? Un solo grado. Ok. Pero yo decidí de cumplir con 2 grados. Okay. O sea, entonces vas a ser técnico, o ya eres técnico prácticamente, y aparte vas a hacer la licenciatura. Así es. Wow. Y es que fue por error. ¿Cómo? Porque yo me quería inscribir a la licenciatura y terminé por el técnico superior universitario. Ya. Te matriculaste, digamos, por error en otra situación que tú no querías, por confusión. Así es. Sí, que me pusieron y que no podía cambiar en su momento, porque sí tenía la opción, pero no, mejor he decidido que los 2 grados. Tú no quisiste abandonar, básicamente. Así es. Fue una cuestión de elección. Sí, más que nada de elección. ¿Y el técnico superior profesional es lo mismo de tu misma carrera? ¿Es hacia lo mismo? En proyectos sociales, sí. Base de la carrera. Ya entiendo. O sea, finalmente, pues tú estás aprovechando tu tiempo, ¿no? Es lo que a mí me queda muy claro, ¿no? Entonces, para aquellos jóvenes que están por ahí, que nos van a ver y que tienen tu edad o menos y que no saben qué carrera elegir, o que están un poquito confundidos o bastante confundidos, o que piensan que es muy tarde para estudiar XY situación, o se pueden decir un montón de excusas y pretextos, ¿no? Pues ahí está Irwin, que aunque sea por confusión como sea, pero él está siendo técnico superior profesional, no abandonó y está haciendo la licenciatura con un diagnóstico de mielomeningocele, hidrocefalia y una válvula que le ayuda a tener una mejor calidad de vida. Entonces, creo que el mensaje para cualquier persona es claro, ¿no? Finalmente, lo que tú acabas de decir, las limitantes pues están acá, y las situaciones que uno propicia, pues tiene uno o total responsabilidad de hacia dónde vamos, ¿no? Tú pudiste abandonar muchas cosas y no lo has hecho. Ok. No, pues, bueno. Y buscar las oportunidades para salir adelante. Exacto, porque tú, a mí me gustaría que nos platicaras a nivel económico, ¿qué oportunidades has tenido tú? Oportunidades económicas. Bastantes. Sí. Más que nada en cuanto a becas o así. Que ayudan a llevar una vida más satisfactoria, porque la vida de una persona con discapacidad es cara. Claro. Estar comprando muchos insumos que se requieren, sí es un gasto fuerte. Claro, se va en medicina, se va en aditamentos, se va en pagar rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, entonces estar buscando esas oportunidades, ¿no? Económicas, a base más que nada de la realización, ¿no? De los estudios, en mi caso, pues de algún trabajo, o de la realización de actividades académicas, ¿no? Que pueden ser como una recompensa a ello.
pues una recompensa personal, ¿no? Porque creo que pues finalmente el mayor reconocimiento que puedes tener es el propio, ¿no? Así Entonces sí, creo que la mayor satisfacción es la propia y finalmente ahorita quien te vaya a ver, yo creo que yo en lo personal me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo, de lo que has generado. Creo que has cumplido con lo que tú llegaste un día a decirme ahí a la sala de asesoría, que querías hacer esto. Si bien no te convertiste en informático, pero tú dijiste, yo quiero estudiar una carrera y lo que tú me estás diciendo es que tuve oportunidades económicas, pero lo que me gusta más es que dices, yo busqué las becas. Entonces eso está genial, ¿no? Platícanos un poquito cómo ha sido esta parte de buscar becas, cómo le has hecho, porque a lo mejor a alguien le sirve. Y buscar convocatorias más que nada. ¿Y que cómo se abran. Ya. Sí. Y ir haciendo más que nada los procesos, porque también los procesos actualmente todavía son un poquito tediosos. Más que nada burocracia. Así es. Esa burocracia es la que a veces desalienta, ¿no? A seguir adelante. Sí. Pero y no. Para todo, ¿no? Para todo es así. Sí, desde los servicios médicos hasta los servicios escolares, servicios de aquí mismo de la casa, para todo burocracia. Sí, así es. Y entonces, yo creo que también esa parte de la burocracia debe de sensibilizarse, ¿no? Con las familias de las personas con discapacidad, sería lo ideal. Sí, sería lo ideal poniendo en el panorama que tú acabas, que lo que nos has ido platicando. ¿Sí? Porque digo, alguna vez alguien por ahí malintencionado, bueno, yo así lo tomé, me dijo que qué privilegios goza una persona con discapacidad porque tiene un cajón de estacionamiento, porque esto, otro, y le digo, bueno, creo que la vida ya se encargó de poner una dificultad, ¿por qué no como sociedad podemos facilitar un poco las cosas? Esa es la idea. Digo, no, creo que no cuesta tanto, ¿no? O sea, es una cuestión, yo lo veo como una cuestión de mentalidad, no sé qué opinas tú. Sí, es una cuestión de mentalidad, ¿no? O sea, que la sociedad debe hay una frase que me gusta, la sociedad debe de adaptarse a las personas con discapacidad, no las personas con discapacidad a la sociedad. Ese es el ideal. Es lo ideal. Sí, no es lo que, pues yo estoy de acuerdo contigo, no es, y no es porque me haya pasado a mí, es desde que yo trabajaba sin una limitación física, siempre me hacía eco esto de, bueno, por ejemplo, cuando te veía a ti llegar con tus muletas y trasladabas, había compañeros tuyos que llegaban en su silla de ruedas y que me comentaban que ningún taxi los quería subir, José Manuel, que con la lengua de señas de repente no lo atendían en ciertos lugares, ¿no? O mejor se abstenía de ir porque no lo trataban bien. Así es. ¿No? Entonces creo que estas situaciones cada vez deberían de pasar menos, ¿no? Cada vez deberían de pasar menos y no ser la regla o lo normal, porque lo hemos normalizado, ¿no? De que la gente tiene que pasar por encima de otras personas para poder seguir. Y hablando de eso, y cambiando un poquito de tema, pero que tiene que ver con tu carrera, si tú pudieras establecer alguna política pública urgente, ¿cuál harías? ¿O por cuál trabajarías? Primero que nada, esa de los trámites, terminar con la burocracia que pone cada vez más difícil la obtención de apoyos, ¿no? O recursos para la familia de la persona con discapacidad o para la persona misma. Ahí sería una mejora regulatoria que en primer lugar yo haría eso. Y ya posteriormente las barreras físicas. Pero bueno, si hay muchos baches para empezar, ¿cómo vas a eliminar las barreras físicas? Exacto. Sí, es lo que... Fíjate que la mayoría cuando yo he preguntado esto, lo que me contestan es sobre todo en base a barreras físicas y arquitectónicas, ¿no? Pero eres el primero que me dice eliminar burocracia o eliminar tanto trámite o hacerlo más accesible, más ágil, ¿no? Creo que a mí me parece algo muy, muy, muy interesante y que viniendo de ti, pues creo que
tendrías más tu conciencia de causa de cómo hacerlo, porque lo has vivido. Así ¿No? es, sí. ¿Crees que estas políticas públicas que se generan para personas con discapacidad carecen de empatía o carecen de un conocimiento sobre en sí lo que es la discapacidad? Sí, totalmente. ¿Por qué? En primer lugar, porque no son formuladas por personas con discapacidad que no conocen la vida diaria de una persona con discapacidad o no conviven continuamente, ¿no?, con una persona con discapacidad. Y es cuando, o bueno, como yo digo, realmente una persona con discapacidad conoce o sabe las limitantes que nos enfrentamos día a día. Entonces debería de consultar a la comunidad con personas de la comunidad de personas con discapacidad para tomarlas en cuenta en la formulación de estas políticas públicas. Ok, sí. Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo de muchos que hay. Pero cuando yo vivo aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Pues estuve ahí en Cuernavaca, pero ahorita estoy en la ciudad de Oaxaca ya desde hace algún tiempo. Yo recuerdo que las primeras veces que empecé a caminar aquí en las calles, veía yo algunas calles con señalizaciones en braille, ¿sí? Y dije, bueno, qué padre, ¿no? Pero los letreros estaban hasta arriba. Entonces, digo, está bien, ¿no? O sea, pero cuando una persona que necesite acceder a esa lectura en braille con los dedos, lo va a poder hacer si está fuera de su alcance. Así es. Entonces, pues vamos a poner letreros que tengan braille por la inclusión, pero así como a ti se te dé la gana, ¿no? Entonces creo que ahí la política pues está mermada o está sesgada o está a medias, ¿no? Por lo que tú acabas de comentar, ¿no? ¿Te ha tocado alguna situación así? Uy, sí, bastante. Sí. ¿Cómo cuál? A ver. Por ejemplo, que quisieron poner en cada esquina aquí no terminar las banquetas como normalmente se terminan, sino con una bajadita entre intersección e intersección. No me acuerdo cómo se llama eso, pero tiene un término. Ahorita no lo recuerdo. Yeah. Pero resulta que en esa esquina se les ocurrió poner casetas telefónicas. Ok. Entonces no se puede bajar tan fácilmente como se debería. Porque tienes la caseta ahí en medio. No, estorbando. Entonces, bueno, ok. Y cosas así, ¿no? Por eso te preguntaba lo de las políticas públicas y si esta situación tendrá que ver que alguien que tenga la discapacidad o que haya vivido con ella sea importante que se encargue de hacer esas políticas públicas, ¿no? Pero que creo que tú estás dando un paso adelante, porque tú no solamente eres una persona con discapacidad, porque personas con discapacidad hay muchas, ¿sí? Pero tú eres una persona que ha cursado con esta condición de vida, pero que estás haciendo algo, o creo que ese es tu propósito, para poder generar un cambio, con una base científica, con una base teórica, con una formación que va dirigido hacia ahí, ¿sí o no? Así es, hacer cambios para el bien de las personas con discapacidad. Perfecto, ok. Ahora, en ese mismo tenor, tú has oído, bueno, sí, supongo que tú has oído hablar sobre programas de asistencia social, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Híjole, lo que yo opino es que no son como tal programas de asistencia social, sino de clientelismo político, okay, más que nada, porque okay, solamente fomentan el clientelismo político y el clientelismo hacia los partidos políticos y candidatos, ¿no? Y también no creo que un apoyo económico, digo, sí es bueno en cierta parte, pero deja de lado lo que es la asistencia médica, la asistencia de la ayuda de escolar, otro tipo de apoyos que se requieren. Una política pública debe de atender todos los aspectos de la vida de una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué sería un verdadero programa de asistencia social? Y que considere todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad, que atienda sus necesidades de salud,
escolares, económicas, de empleo más que nada, para poder generar un ingreso. Exacto. Es a lo que yo más iría, porque con empleo tienes seguridad social y con seguridad social puedes tener acceso a servicios de salud que sean de calidad realmente. Ok, entonces tú crees que es mejor darle a una persona herramientas para que genere sus propios recursos que darle el recurso? Así es. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Lo que yo opino, porque generas también de cierta manera una cultura, ¿no? De que solo recibir, pero no dar nada a cambio a la sociedad. Claro. Y es lo que se debe, o lo que yo haría una nueva conciencia sobre ese tema. Que es muy fácil, bueno, que hay mucha tendencia a esto en la cuestión de discapacidad, de enfermedad, pues dame el apoyo porque estoy mal, o cuestiones así, ¿no? Y y pues ya, tú me lo tienes que dar porque yo estoy mal. Así es. Sí, ¿no? Esa es como una manera de pensar, ¿no? Y el día en que pues ya no haya ese recurso, que mucho de eso está pasando ahora, ¿qué va a suceder con todas estas personas? ¿O qué está sucediendo con todas estas personas que ya no tienen ese recurso? Así es. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces creo que tú eres una muestra de que teniendo los recursos que tú mismo te has ido generando, porque has aprovechado las oportunidades que tú mismo has buscado, se pueden hacer las cosas. No es una cuestión de tener mucho capital o poco capital, ¿no? ¿Tú en qué crees que radica eso? ¿En qué consiste? Yo creo que consiste más que nada en igual poner a trabajar la cabeza, ¿no? Y buscar las oportunidades o generar las oportunidades de que puedas obtener algún ingreso a tu persona para poder mermar tus gastos, para poder solucionar tus gastos. Sí. ¿En qué semestre estás de tu carrera ahorita? Ahorita pasé al quinto semestre. No, pues ya estás un poquito más allá de la mitad, ¿no? Sí, ya. Más para allá que para acá. Ok, bueno. Muy bien. Actualmente tú, ¿qué sabes de algún avance en materia de políticas públicas y discapacidad? El avance nacionalmente pues fue la implementación, ¿no?, de los programas sociales que el presidente conoce. Te digo que no soy muy de acuerdo. Y fue eso, ¿no? Nada más ha sido eso. Solo se limitó a la creación de programas sociales de asistencia. De dar. Más de dar y dar y dar. Y que la sociedad no le contribuya a la sociedad misma en algo. Que es en lo que te digo que no estoy muy bien de acuerdo. Digo, yo finalmente aquí trato de no tener una opinión pues de ese tipo política, ¿no? Porque no se trata de eso la situación, pero creo que sí, en ese aspecto, como tú dices, entiendo por qué no estás de acuerdo, ¿no? Por lo mismo que ya venimos platicando, ¿sí? Por lo mismo, o sea, finalmente es fomentar una conducta en las personas de solamente recibir, ¿sí?, sin retribuir, ¿no? Y creo que seas una persona sin discapacidad, con discapacidad, puedes hacerlo, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Entonces creo que va más para creer en el potencial de la gente. Así es, esa es la idea. Ok, muy bien. Entonces, concluyendo esta parte, ¿tú consideras que las personas con discapacidad deben de ser protagonistas de diseñar, planear, ejecutar proyectos de políticas públicas? Totalmente, sí. Y eso es como para que quede muy claro ese mensaje, ¿no? Ojalá que por ahí también se escuche y se haga eco de esto, de que es bien necesario esta parte, ¿no? Y que las personas con discapacidad también involucren. Sí, exacto, ¿no? Que se adquiera ese compromiso, que no solamente sea de un lado, sino que sea exactamente, recíproco, ¿no? Un ciclo completo. Sí. Así es. Muy bien. ¿Qué crees que hace falta para que pase esto?
el involucramiento, ¿no? Más que nada, de las personas con discapacidad en las acciones del gobierno, que sean vigilantes más que nada de cada una de las acciones y que hagan valer su derecho de la libre expresión hacia estas acciones. Y también de que no se censure las expresiones que se emitan a las diferentes dependencias del gobierno. Muy bien, muchas gracias, Irwin. ¿Alguna experiencia que haya marcado tu vida, tus decisiones, que haya cambiado tu manera de dirigirte, de hacer las cosas que quisieras compartir? Sí, como lo menciono, ¿no? Que yo llegué a la preparatoria con una idea de la carrera que quería estudiar, pero a raíz, ¿no? De que te das cuenta de que en la sociedad las personas con discapacidad sufren discriminación y diversas situaciones que no ayudan a su libre desarrollo, es como te das cuenta que hace falta herramientas y mecanismos que ayuden a fomentar su inclusión en la sociedad plenamente. Sí. Es lo que a mí me marcó, me ha marcado aún, porque día con día se ven casos de personas con discapacidad que son discriminadas por XY razón aún en la actualidad, y se debe de hacer un trabajo arduo, ¿no? en hacer conciencia en la no discriminación. Sí, totalmente de acuerdo. El no discriminar, el ser empáticos, el tener una sociedad proactiva en relación de la defensa de los derechos de cualquier persona, sin distinción, creo que nos haría un poquito mejores, ¿no? En el corto plazo, no en el largo ni en el mediano, sino en el corto plazo, ¿sí? Y hablando de cualquier grupo vulnerable o marginado, ¿no? Y finalmente yo espero que llegue el día en que ya no hablemos de esos grupos, porque ya no van a existir. No. Ojalá que no. Se debe de trabajar mucho todavía. Exacto. Y parte de eso es el objetivo de esta charla, ¿no? De ese trabajo, ¿no? Finalmente, luego a mí me preguntan por qué hago esto y esa es una de las respuestas, ¿no? Creo que lo que yo puedo hacer en este momento por generar un cambio, ¿no? El que te escuche a alguien, que tengas una audiencia que ponga atención a estos temas, sea uno, sean dos, para mí ya es suficiente, ¿ok? Y pues tenerte aquí para mí es un gusto, ¿no? Y ver cómo te expresas y cómo hablas sobre políticas públicas, sobre proyectos sociales, no, tienes mi mayor respeto y admiración. Muchas gracias por la oportunidad. No, ¿qué proyectos tienes en mente, aparte de terminar tu carrera? ¿En qué proyectos estás trabajando, si nos quieres compartir? Actualmente estoy trabajando en un proyecto personal que es en la formulación de una ley de discapacidad la reformulación de la ley de discapacidad del estado de Morelos. Y también tengo en mente realizar un conversatorio próximamente con personas con discapacidad, nada más que la pandemia lo permita. Ok. Porque ahora sí que nos vino a dar en la torre a todos. Bueno, aunque tú ya tenías como ahí entrenamiento porque ya estabas estudiando a distancia, ¿no? Sí, ya. Digo, ya no te fue tan difícil, ¿no? No, ya no. Entonces, nada, como digo, ¿no? Buscar en medio de esta pandemia las oportunidades, pero aún así sí ha sido un poquito difícil respecto a que todos puedan, ¿no? Y se coordinen. Claro, pues sí, para una persona que no tiene ninguna situación de este tipo es difícil, decir, ay, la pandemia, ¿cuándo va a acabar? Ahora, en tu contexto, en mi contexto, es otra situación también, ¿no? Entonces, pero cada quien habla desde su trinchera, como dicen por ahí, ¿no? O sea, como le va. Y todos podríamos poner razones o situaciones por las cuales nos es difícil la pandemia, pero creo que lo importante es respetar las situaciones de cada quien, ¿no? Así es. Ok, entonces muy interesante lo que acabas de decir del proyecto de la ley. No te quiero preguntar más sobre eso porque supongo que estás trabajando en ello y para que no quemes también lo que estás haciendo, ¿no? Ya ojalá que cuando ya esté hecho eso, nos compartas en tus redes sociales, en otra entrevista, ¿no? Sobre el avance de eso, si tenemos el gusto de poder platicar de eso otra vez.
¿Vale? Será un placer. Ok. Aquí esta pregunta me gusta hacerla. ¿Cómo visualizas tu vida en 5 años? Trabajando en pro de las personas con discapacidad. No, 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 no en el sector público, pero desde mi trinchera, como dices tú. Porque también en la iniciativa privada, ¿no? Se puede, por uno mismo puedes ir trabajando poco a poco a favor de las personas con discapacidad o a favor de tus ideales más que nada. Entonces, yo me veo así trabajando a favor de las personas con discapacidad. Excelente. Pues te deseo el mayor de los éxitos en esa empresa y que lo logres y que lo puedas hacer y que seas un referente de esto, ¿no? Yo creo que va a ser así. Tienes mucha determinación y va a ser así. ¿Okay? Ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le darías tú a jóvenes como tú, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje final para la gente que te está viendo? Que todo lo que podemos pensar, imaginar, se puede. Y se puede lograr trabajando con constancia, disciplina y sacrificio. Y ir como para adelante siempre. Muchas gracias, Irwin. Pues cuídate mucho, me dio un gusto verte otra vez y pues agradezco a todos por ver este contenido. Nos despedimos por el momento, deseando pues una sociedad más empática, congruente y pues hasta la próxima.